Entonces América Latina en principio fue siguiendo el sistema continental europeo, aunque en algunos casos, como ocurrió al principio con el Perú, había disposiciones sectoriales, por ejemplo el del sector financiero, donde lo que tiene que ver también con defensa del consumidor, es decir, no era una norma general, sino en cada norma sectorial se trataban aspectos de la protección de datos. Repito, hasta ahí va la evolución. México, de alguna manera mejora desplegado esta cuestión, le ha aplicado al Instituto Federal de Acceso a Información Pública, ahora se llama IFAI PD, protección de datos, que se le ha agregado la protección de datos personales en lugar de particulares, que digamos que es el órgano de control más independiente que hasta el momento tenemos en América Latina. Sería el modelo a seguir como de mínima para cumplir con los requerimientos de la Comunidad Europea. De hecho, hoy el IFAI preside la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que fue fundada hace más de 12 años y que integra, obviamente, hasta este momento lo presidía la Agencia Española de Protección de Datos, se dio por cuestiones estratégicas al IFAI esa presidencia, y que la integramos la mayoría de los países latinoamericanos, tengamos o no tengamos autoridad de protección, pero estamos en general integrados a red iberoamericana. Bien, vamos para ir centralizando la exposición. ¿Qué hizo el Perú hasta ahora? Lo voy a hacer en paralelo para Argentina. Argentina dictó su constitución en el 94, estableció la Big Data, en el 2000 dictó su ley de protección de datos, 2002 tuvo su órgano de protección, la Dirección Nacional de Protección de Datos, 2003 obtuvo la certificación de país con nivel adecuado de protección de datos, y ahí terminó la evolución. Una reforma posterior a la ley de protección de datos, una reforma bastante restringida, tiene que ver básicamente con una suerte de amnistía respecto de datos demorosos en la época que hubo verificación en Argentina, por ejemplo, en el 2002, solo limitado a eso. Paralelamente, una gran proliferación de los áreas data a nivel judicial. Es decir, Argentina todavía tiene el nivel adecuado de protección garantizado porque el Poder Judicial reacciona rápida y eficazmente frente a la violación de datos de los datos, a la violación de los derechos a través del tratamiento inadecuado de los datos personales. En el caso del Perú, Constitución de la 93 aparece el problema, artículo 200, artículo 2, inciso 6, 5, 6 y 7. Año 94 se dictan las leyes reglamentarias del proceso de la data, del amparo y del cumplimiento, y paralelamente se va a reformar la Constitución peruana eliminando la remisión al inciso 7, es decir, el área data que primero protegía los datos personales, el ejercicio del derecho de réplica y el acceso a la información pública, que es realmente el mejor modelo, deja de proteger el derecho de réplica y queda, por supuesto, en el ámbito del amparo. Digo que era el modelo lógico porque en todos los casos estamos hablando de información. El área data tiene dos objetivos: un objetivo es acceder a la información y el segundo objetivo es modificar la información. Obviamente, a través del acceso a información pública, el área data servía para acceder a la información pública, es decir, era adecuado al primer objetivo, y para el derecho de réplica, precisamente era para contestar, entonces también la segunda fase del área data era adecuada al segundo objetivo. Allí estamos hablando siempre de información, sea personal o pública, y una herramienta para poder acceder. Y todo, repito, a partir de las críticas que generaron los primeros áreas data ejercidos, recuerdo del primero del decano del Colegio de Abogados de Lima, que generó un gran revuelo, sobre todo a partir de las quejas de la prensa, se logró la exclusión, no la eliminación del derecho a controlar o a ejercer el derecho de réplica, sino se logró la exclusión del ámbito de la cobertura de la prensa. Luego de esto, en 2006, aparece el nuevo Código Procesal Constitucional peruano. Allí obviamente se regulan de manera unificada todos los procesos constitucionales, y hay una mención a la Big Data que, a mi modo de ver, muy dispuesta, mereció una mayor regulación, pero
de algún modo satisface la necesidad de que esté todo regulado en el mismo cuerpo, y desde luego, como se le otorgan facultades al magistrado de adaptar los procedimientos, de alguna manera se puede mejorar esto por vía del ejercicio a través de los tribunales, de este habeas data regulado por el Código Procesal Constitucional. El saldo es absolutamente positivo, pero yo señalaría que la figura regulada más floja, digámoslo así, es la figura de la habeas data, que entiendo que se hizo, porque hablé con algunos de sus autores, de una manera amplia para evitar que haya restricciones y se iba muy a fondo. Son opciones. A mí me hubiera gustado algo más específico, pero cada uno conoce bien su realidad jurídica y probablemente para la solución correcta sea la que dieron los gestores de Poder Social Constitucional. A partir de esto, obviamente, se iniciaron varios procesos legislativos para dictar una ley general de protección de datos. Ya les dije que venían leyes anteriores, normas anteriores que regulaban sectorialmente las cuestiones relativas a la protección de datos. Sin embargo, en el año 2010 se dicta la Ley General de Protección de Datos. Tal vez es la más avanzada, que tiene algunos errores, a mi modo de ver, que debieran por aquí corregirse, pero no es una mala ley y generó la obligación de que luego sea reglamentada. Esa reglamentación es la que precisamente en este momento está en discusión. Yo tuve la suerte y el privilegio de poder intervenir en algunas de las discusiones previas cuando se estaba realizando el reglamento, hice algunas de mis observaciones, que creo que fueron bien recibidas. No sé el texto definitivo cómo habrá quedado, cómo quedará. A mí lo que me queda así es la idea de una muy buena intención de no hacer con esta reglamentación una restricción del derecho a la protección de datos, como generalmente se ha visto en las reglamentaciones, una restricción ex profeso por parte del Poder Ejecutivo, porque en general el Poder Ejecutivo es el que tiene la mayor cantidad de datos de los ciudadanos. Entonces, la regla es que si el Ejecutivo va a reglamentar, lo que va a hacer es restringir, no ampliar el abanico de derechos. Sin embargo, creo que en este caso se está tratando de, por lo menos en la discusión de MLO, de no hacer ese tipo de restricción e incluso avanzar en una etapa posterior a una propuesta de un órgano independiente al estilo que lo pide la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ha frenado sus certificaciones. Me olvidé de mencionar el caso de Uruguay. Uruguay también dictó su ley de protección de datos, siguiendo el modelo argentino, que a su vez seguía el modelo español. También tiene su órgano de protección, pero tampoco es independiente. Entonces, si bien se han tenido sus certificaciones en la Comunidad Europea, lo que ha ocurrido es que la Comunidad Europea no ha emitido unas certificaciones precisamente porque hay esta tendencia ya consolidada a un órgano de control independiente. Entonces está estudiando mejor los casos a ver si en el contexto de la efectiva garantía a los ciudadanos se da esta precisamente vigencia de los principios legales en la práctica y no un cercenamiento a través de medios indirectos como puede ser un órgano que no sea realmente independiente. Entonces, creo que estamos en un buen camino. Yo tuve la oportunidad de hablar en su momento con el ministro de Iguren cuando era ministro y luego con el director nacional de justicia que tenía a cargo de la reglamentación. Y ciertamente noté esta apertura a hacer modificaciones, pero lo que es cierto es que ellos mismos manifestaban que la ley vino, digamos, del gobierno anterior, una de las últimas que aprobaron el gobierno de Abraham García, y por lo tanto tenían que reglamentar dentro del ámbito que tenía esta reglamentación, esta ley, el ámbito que creaba esta ley, y que luego de ponerlo en funcionamiento, y esto también fue en parte de mi recomendación, no frenarnos ni modificar la ley, sino por lo menos empezar a implementar y aprovechar a partir de esa implementación inmediata, lo antes posible, las primeras tendencias para poder proponer esas modificaciones integrales a la ley de protección de datos peruana. Y bueno, aquí se me acaba el tiempo. La verdad es que quiero remarcar que me parece que más allá de que todo el sistema latinoamericano, con la gran salvedad de México, que realmente tiene mecanismos mucho más eficaces
todo el sistema latinoamericano está muy en deuda todavía, por más que ha avanzado, está todavía muy en deuda con lo que debe ser una regulación justa, una regulación adecuada, una regulación ágil, una regulación eficaz del derecho a la protección de datos. No olvidemos que a través de, digamos, la posesión de datos, incluso datos sensibles, datos íntimos, puede haber muchas campañas de persecución a través del Estado, pero además, si no es bien controlado, los datos circulan conforme el interés del gobierno de turno. Hubo casos en Argentina, en un estado provincial, no solo un estado federado, como tenían los estados norteamericanos, en un sistema federal, donde se descubrió precisamente que, estamos hablando del caso de Santiago del Estero, que es un estado nuestro, se depuso, se intervino la provincia por el Ejecutivo Nacional precisamente porque el gobernador realizaba campañas persecutorias a través de sus bases de datos y por supuesto de origen a una gran cantidad de datos que terminaron en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se detectaron todas esas desviaciones de poder que precisamente se hacían porque no había control. Entonces, remarco la necesidad de seguir. Creo que tanto Argentina como Perú han avanzado bastante en esto, pero todavía falta mucho por hacer, y en este sentido yo traigo este mensaje precisamente cuando hay muchos estudiantes para que esto que es una microespecialidad, la protección de datos, pueda ser investigada e impulsada desde ustedes que tienen esta responsabilidad. Hay muchos fenómenos nuevos que si no fuera por lo mejor para nosotros, que somos personas de mayor edad, que no nacimos en la era de la computación, sino que la empezamos a vivir ya en nuestros veintitantos, no nacimos en este ámbito, hay algunos fenómenos que todavía nos pueden ser difíciles de aprender, incluso los que estamos especializados en el tema. El año pasado emitimos el llamado Memorándum de Montevideo, que precisamente fue aprobado también por la conferencia anual que se hace de la Autoridad de Protección de Datos, donde sostenemos la preocupación creciente que hay en el tratamiento de datos de menores. Esto es toda esta explosión en los últimos 8 o 10 años, diríamos menos incluso, de las redes sociales que antes no existían, han provocado grandes problemas y dificultades con respecto a los datos de menores, al tráfico de menores, secuestros, extorsiones, etc. Tenemos el caso de un amigo común que pertenece a CEDAL, que es mexicano, que el año pasado precisamente detuvieron a unas personas que estaban a punto de secuestrar a sus hijos y determinaron que los datos para secuestrarlos y saber los movimientos internos de la casa y de su familia lo habían sacado del Facebook de uno de sus hijos. Nuestro amigo salió de su casa y se hizo un operativo inmediato donde en ese momento estaban a punto de secuestrarlos. La verdad es que les traigo este comentario que ratifica en los hechos lo que uno presume en la televisión. Las redes sociales, la intervención de los menores es un tema muy delicado. Hace 2 meses tuve precisamente una consulta de un amigo que trabaja en la Corte de Colombia, donde incluso había una discusión sobre mantener o no mantener una cuenta abierta a nombre de una menor de 2 años, que en un proceso de divorcio de los padres había abierto solamente el padre a nombre de su hija y la madre de su hijo. Esto debe estar al salir probablemente esta sentencia, pero demuestra cómo la preocupación de esta madre podría de algún modo tener eco, en el sentido de que obviamente no había protección de los padres, la madre tenía por la forma en que se podía utilizar esto, más en medio del juicio de divorcio donde la niña iba a ser obviamente botín de guerra en la pelea de los padres. Entonces esto está a resolverse, pero muestra esa preocupación importante que hay en América Latina. Bueno, termino con esto. Vuelvo a agradecer especialmente a las autoridades que nos han venido a visitar, de la por la invitación, y quedo a disposición para que ustedes. Muchas gracias.